Información en vivo desde el centro poblado Las Palmas en Lurín. Hasta aquí ha llegado el primer ministro Walter Martos a hacer entrega de canastas, pero también nos va a responder algunas interrogantes, como por ejemplo ahora está hablando sobre lo que refiere a las cifras respecto a la pandemia. Escuchemos. Ahora está hablando sobre... Como ustedes conocen, el país está teniendo varias líneas de gestión referente a la adquisición de la vacuna. Una a través de la Organización Mundial de Salud con COVAX Facility y otra directamente en forma bilateral con laboratorios a nivel mundial. En este momento ya está confirmado con Sinopharm de China, que para que haga las pruebas acá en el país, que debe comenzar el 8 de septiembre, a 6.000 voluntarios, y también con Johnson & Johnson, que ha confirmado que inicia las pruebas el 24 de septiembre, y el otro era el 8 de septiembre, este es el 24 de septiembre, con 4.000 personas. Y estamos contactando con otras empresas, con otros laboratorios de Gran Bretaña y de otros países, que nos van a facilitar por lo menos inmunizar al 70% de la población. Ministro, si me permite, estamos en vivo, ministro, por favor. ¿Cuál es la lectura del Estado ante lo que se habla de liderar la tasa de mortalidad por millón de habitantes? ¿La estrategia cambiaría con esto, ministro? Por favor, si nos puede responder. Mire, acá hay varios factores que están concurriendo para que el país tenga la mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes. En primer lugar, es uno de los países, si no el único, de que en este momento está transparentando el número de fallecidos durante la pandemia. Todos los países, al término de la pandemia, todos los que son sospechosos de COVID, se le hace el estudio para ver quiénes pasan a contar como COVID. Nosotros en el país, durante la pandemia, estamos pasando una gran cantidad de sospechosos de COVID a la cuenta de COVID. Eso indudablemente ha aumentado significativamente el número de fallecidos. Ahora, ministro, en base a lo que se ha dado en los últimos días, ¿usted considera que el gobierno ha fracasado en la manera de comunicar cómo va la línea del coronavirus? Es decir, que se ha segmentado ciertos medios para dar cierta información y no esclarecer esto a la población en sí a nivel nacional, ministro? Creo que el gobierno ha venido haciendo las campañas que corresponden, ha venido haciendo la campaña Quédate en tu casa, Mi Salud Primero, y ahora estamos lanzando una campaña potente para evitar el contagio entre familias, reuniones sociales, reuniones amicales. Siempre hay más que hacer. Siempre tenemos que optimizar lo que estamos haciendo y en este momento estamos integrando a todos los sectores del gobierno, Iván, a la empresa privada, a la sociedad común, para hacer una campaña neta bastante masiva para llegar a algunos sectores que aún no han recibido el mensaje como se debieran. Básicamente a los jóvenes entre 18 y 30 años, que en este momento son los que más se están moviendo y están llegando. ¿Y por qué la ONP, el presidente del Congreso ha dicho de que si esto se observa, se va a dar por insistencia, primer ministro? Mire, el problema de la ONP, como gobierno estamos conscientes que es un problema estructural que tiene que reformarse todo el Sistema Nacional de Pensiones. Pero la norma que ha emitido el Congreso, que irroga algo más de 15.000 millones de soles, que es una cantidad, para que tengan ustedes idea, el gobierno ha dado un bono de 760 soles a 8.600.000 familias y ha costado 6.500 millones de soles. 15.000 millones de soles es el costo de todos los bonos que ha dado el gobierno, más toda la lucha que hemos hecho contra la pandemia, de hospitales, de medicinas, de prevención, de contención. No llegan a los 15.000 millones de soles que ha gastado el gobierno. Ahora, directamente en eso. Se habla que también se va a insistir en el retiro al 100% de las AFP, algunos congresistas, ministro. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto. No podemos tomar ninguna opinión ni tomar ninguna decisión. Pero si esto se da, ¿sería una línea similar a la de la ONP? ¿También se observaría? Esperemos a que se dé. Por lo pronto la ONP está causando muchísimo daño a los propios aportantes, porque al devolverle el dinero se están quedando fuera del sistema de pensiones y no van a tener una pensión en el futuro, y peor, tampoco tienen el acceso a la salud. Yo no sé qué va a hacer de toda esa gente que se le está devolviendo los aportes. Para acabar, ¿les ha llegado la autógrafa de ley a ustedes? Sobre el tema de la deuda con los bancos. Se lo planteó inclusive el presidente de la República. ¿Qué pasará con las personas que tienen deudas en banco y que no han podido cubrir esto debido a la emergencia, que han perdido trabajo?
¿Qué se plantea desde el gobierno ante ellos? Se hablaba en un primer momento de un congelamiento de las moras, de las deudas también. ¿Cuál es la visión que se tiene, ministro? Mire, desde el gobierno, lo que está haciendo el gobierno es conversar con todo el sistema de la banca para ver la mejor manera de aplazar estos pagos o de fraccionar para que sea más fácil el acceso al pago de todos aquellos que tienen deudas. Pero hay que tener en cuenta que así como hay deudores, también el banco tiene que pagar intereses a aquellos que tienen ahorros. O sea que tiene que haber un equilibrio financiero. Los bancos no pueden quebrar porque entraríamos a una recesión. Entonces este es un manejo que está teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas con el sistema de la banca. Para no ser monólogo, un ratito, a ver, para no ser monólogo. Iván, ¿me escuchas? Iván, ¿me escuchas, por favor? Con mucho respeto, yo quiero que insistas con el Premier. Yo sé que te ha respondido varias preguntas, pero insístele, la campaña de comunicación de ellos está fracasando porque no está llegando a todo el país. ¿Le puedes decir por qué ha eliminado a Exitosa de los medios donde se presentan los ministros? Simplemente nos ha quitado de la lista y no nos da ni una entrevista. Y este es un medio que tiene llegada a todo el país. Entonces, ¿por qué nos elimina y por qué nos discrimina? Gracias. A estas personas que se les está devolviendo sus aportes se están quedando fuera del Sistema Nacional de Pensiones, o sea que en el futuro no van a recibir ninguna pensión. Segundo, que no tienen acceso a la atención de salud, porque los que están en el Sistema Nacional de Pensiones se pueden atender en el salud. Estas personas van a tener serios problemas en el futuro y van a ser un problema social para el gobierno. En el problema económico, 15.000 millones de soles significa un tremendo desequilibrio en el equilibrio fiscal. Esto va a hacer que se incremente la deuda pública y que el riesgo país se incremente. Entonces, en macroeconomía este es un tema bastante grave porque son 15.000 millones de soles. Segundo, que son recursos que se estaban destinando para la atención de la pandemia durante el tiempo que queda la pandemia. Eso quiere decir que va a haber menos recursos para atender las necesidades sociales, como son los bonos, por ejemplo, de las personas que se le está dando. ¿De dónde se va a sacar dinero? La atención del incremento de los hospitales, de las medicinas, etcétera. Ese es un grave problema económico y también es inconstitucional desde el punto de vista legal. Por lo tanto, indudablemente que tenemos que observarle con un gobierno responsable porque tenemos que entregar un equilibrio económico adecuado al próximo gobierno que venga. Muchísimas gracias. En días que se anunció al jefe de la OMPE, se ha anunciado al jefe de la OMPE, también hay congresistas quienes están preguntando si podrían volver a postular. Le consulto sobre esa consulta. Mire, de la OMPE, si esta decisión lo tiene que tomar, el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son los que establecen las normas para que este proceso se realice en forma adecuada y transparente. Esperemos las decisiones que ellos tomen y seremos respetuosos de las sobre el ex premier Vicente Ceballos y la posible designación en la OEA, ministro. ¿Cuál sería su opinión, ministro, para acabar? Palabras del presidente del Consejo de Ministros. Lo tiene que proponer la Cancillería, llevando, ya no hay posibilidad de preguntar a Karina Nicolás. Ya se fue. Bueno, cuando lo tengas al frente, por favor, yo sé que tú también estás sintiendo cómo a nosotros no nos están dando las entrevistas desde aquí. Le vamos a decir al gobierno qué pasa. La pluralidad, la democracia, solamente se dan entrevistas a las personas que les dicen bravo, muy bien, todo está bien hecho y que les siguen la corriente y se sonríen. Hay que haber un poco más de democracia. Hace tiempo, Nicolás, que no nos dan una entrevista, ni un solo ministro, ni un solo ministro. Y hay una cosa que quiero apuntar. Acaba de decir que el Premier acaba de decir que están destinando los recursos de la ONP de los jubilados para hacer frente a la pandemia. Y me pregunto, ¿cómo hacen frente los jubilados con estas pensiones de hambre, ellos la pandemia? ¿Por qué no los ricos, los que más tienen, son los que se ven afectados para contener la pandemia y sí los que menos tienen? Eso me pareció desproporcionado totalmente. El problema es que la respuesta, que no es aceptable en una circunstancia como esta, ya no te parece el proyecto del Congreso de la República. Entonces tienes que proponer alguna alternativa razonable.
porque no puede seguir tapando el sol con un dedo. Los jubilados no resisten más con esas pensiones de hambre. O sea, 500 soles, en el caso de aquellos privilegiados que la reciban, es menos que el sueldo mínimo vital que todo el mundo reconoce como insuficiente para cubrir una canasta familiar. O sea, estamos siendo conscientes y aceptamos como normal pagarle miserias a los jubilados, pero encima estamos legitimando que quienes no aportaron 20 años no tienen derecho a nada. O sea, que simplemente perdieron el 13% de su sueldo cada mes a cambio de nada. Entonces tiene que haber, ya no le gusta al gobierno la propuesta del Congreso, bueno, que proponga algo que sea una solución para la vida miserable a la que estamos condenando a los jubilados. Pero la respuesta no puede ser que todo va a seguir igual. Eso es inaceptable, pero en fin, vamos ahora a conversar tenemos que regresar con Iván. Yaya, que es una... Tenemos que regresar con Iván inmediatamente, ojalá que nos responda con Iván, el Premier. Adelante. Sí, Karina, Nicolás, bueno, se le consultó al primer ministro sobre lo que sería la designación del ex primer ministro Vicente Ceballos como embajador en la OEA. Él nos respondió que esto no sería algo descabellado, que es algo que si bien tendrían que esperar que sea concreto, pero que no es algo que sería fuera de lugar, toda vez que ha mencionado el ex primer ministro es una persona idónea para cualquier tipo de cargos. Eso que nos respondió el primer ministro ya en las últimas, antes que su seguridad ya lo pase a retirar. Él ahorita está muy cerca a un contenedor, a un camión que ha traído alrededor de 2.000 bolsas con alimentos que van a ser distribuidos